Gusto de saludarlo, licenciado. Mi nombre es Glenda Yubisa Kushchan. Actualmente pues estoy cursando la especialidad de Derechos Humanos y con respecto a la tarea que nos fue asignada en un video, escogí el tema de clasificación y generación de los derechos humanos del primer módulo. Entonces pues quiero iniciar platicando sobre ¿qué es un derecho? Pues un derecho son todas las libertades que están garantizadas por una persona en el momento de que estos estén autorizados, y pues humanos es la especie Homo sapiens que existe en el planeta Tierra. En sí, pues los derechos humanos son todos los derechos que el hombre posee inherentemente, sin distinción alguna de sexo, religión, cultura o cualquier otro factor que éste pueda incidir. Los derechos humanos en el transcurso de su historia pues no nacieron de la noche a la mañana como uno de sus principios de progresividad. Podemos hacer una breve historia de cómo estos se fueron evolucionando. Incluso podemos decir de que unos 3000 años antes de Cristo pues estos no existían. La historia nos cuenta de que Ciro el Grande fue el primero que impulsó, o el primero que dio el ejemplo sobre los primeros derechos humanos. En este pues nos cuenta la historia de que en la conquista de Babilonia pues este liberó a sus esclavos y pues les dio el derecho de que escogieran la religión que quisieran, y pues también la cultura que, pues, que ellos querían tener. La historia nos dice cómo ya en el transcurso del tiempo se fue creando una carta magna, se creó la Declaración Británica, fue ¿cómo se llama? La Declaración de América, la Revolución Francesa. También uno de los grandes precursores de los derechos humanos fue Mahatma Gandhi, que también se hizo el pacto de Gandhi. Vino la Segunda Guerra Mundial, en el cual pues también se fueron violentados muchos derechos humanos, hasta en 1948 pues que fue creada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, haciendo pues un pequeño recuento de la evolución de los derechos humanos. Entrando ya al tema, vamos a hablar primero de las generaciones de los derechos humanos. Continuamos así pues con las generaciones de los derechos humanos. Iniciamos platicando con la primera generación de derechos humanos. También la podemos conocer como los derechos naturales que posee cada una de las personas, ya que en estos derechos iniciamos con los derechos civiles y políticos. Estos derechos pues fueron fundamentados principalmente en la libertad del individuo, ya que aquí nace el derecho, por ejemplo, a la vida, uno de los derechos que se ve vulnerado en el transcurso de la historia. Es uno de los derechos que en la mayoría de estados pues están siendo un poco vulnerados, pero también con ellos pues lleva el derecho a la seguridad, el derecho a la libre expresión. Fueron derechos básicos que se fueron dando más o menos en el siglo XVIII, dándole así también inicio ya a los derechos de segunda generación, que serían los derechos económicos, sociales y culturales, que tienen su fundamento principalmente en la igualdad del individuo. Estos derechos pues ya nos platican un poquito más de cómo todos tenemos los mismos derechos sin ser más o ser menos. Nos empiezan a dar pues las primicias de un derecho a la salud pública, los derechos que tenemos a tener un trabajo y a un pago digno de este, también el derecho que tenemos a tener una vivienda, el derecho a la propiedad, y pues obviamente con ellos también viene el derecho a la educación, los derechos que nosotros tenemos
para tener acceso a a la educación y cómo el Estado pues no debería de proporcionar estos. Estos fueron aceptados más o menos en el siglo XIX, también dándole así ya inicio a los derechos pues de tercera generación. Los derechos de tercera generación fueron aceptados pues más o menos en el siglo XX, dándole fundamento ya a la solidaridad, dándole ya pues inicios al derecho a la paz, al derecho pues al medio ambiente, el derecho a allá de la progresividad social y la pues la autodeterminación que ya tienen pues todos los pueblos y pues la voz que muchas veces han sido callado en muchos sectores vulnerados, principalmente podemos decir de los pueblos indígenas o naturales de muchos países. Hablo así en general de las primeras tres generaciones porque son las generaciones pues que principalmente ya fueron aceptadas, entrando así también a un derecho pues de cuarta generación, que es el que fue aceptado ya en los años 20, que son los derechos a la tecnología. Nos damos cuenta que así como los derechos humanos van evolucionando, la tecnología también va evolucionando junto pues con nosotros. El ciberespacio se está convirtiendo en algo de nuestro día a día y pues también tenemos derechos que tendrían que ser protegidos por el Estado y por toda por esta toda nueva innovación tecnológica que vamos teniendo. Y es así que también podemos hablar del quizás como una quinta generación que aparentemente fue ya aceptada pues ahorita en pleno pues siglo XXI, que es la protección a los datos personales, que también tiene mucho que ver con todas las tecnologías que estamos teniendo en la actualidad. Y pues este es un breve resumen de las generaciones de los derechos humanos. Bueno, continuando, seguimos pues también platicando un poco sobre lo que son los principios pues de los derechos humanos. Iniciamos con el principio de progresividad, ya que este principio nos explica cómo los derechos humanos en el transcurso de su historia han tenido un proceso gradual y cómo estos son cambiantes el día a día para el mejoramiento de estos, como en todo tienen que cumplir pues metas a corto, a mediano y a largo plazo, y metas que este nos genera más recursos o más ideas para ir progresando al beneficio pues de todas las personas. También continuamos con el principio de no discriminación, como su propia palabra pues lo dice, es no discriminar a las personas sin importar su sexo, religión, cultura, país, nacionalidad o a lo que se dedique, no solo por ser mujer, hombre, anciano o por pertenecer a algún grupo. Los derechos humanos pues que yo tengo son absolutamente míos y pues no pueden ser negados por nada. Como lo platicamos, uno de los principios es la irrenunciabilidad, que como platicamos un poquito, pues yo no puedo renunciar a estos derechos. Algunos de mis derechos pues están desde que nacemos, desde incluso antes, desde la concepción, que está el derecho a la vida. No, estos derechos no puedo decir no, yo ya no los quiero, porque pues son derechos que yo tengo y pues que no puedo serme ajena, o no puedo no puedo decirle al Estado que yo simplemente no los deseo, sino que estos pues como su principio lo dice son irrenunciables. Y también pasamos con el principio de invisibilidad, ya que este nos dice que pues que los derechos humanos son infragmentables, sea cual sea pues su condición, y también el derecho de
interdependencia, ya que es una relación pues recíproca entre dos o más personas y pues como dice, mi derecho termina donde inicia el derecho pues de la siguiente persona. Siguiendo pues con nuestro tema, llegamos a las características de los derechos humanos. Iniciamos pues hablando con la característica que son universales, ya que los derechos humanos son para todas las personas pues del planeta Tierra, obviamente pues sin distinción alguna, son derechos innatos, pues ya que cada una de las personas, como su derecho lo dice, es un derecho natural, es un derecho que nosotros ya poseemos desde la concepción y pues los derechos son intransferibles, ya que mis derechos no se los puedo transferir a otra persona. Por ejemplo, que yo ya no quisiera, que es uno de los principios de irrenunciabilidad, que yo, por ejemplo, ya no quisiera pues mi derecho al trabajo y que quisiera dárselo pues a otra persona, yo no se los puedo transferir, son intransferibles, son mis derechos, son individualizados, son imprescriptibles, o sea que pues no tienen un tiempo de duración o un tiempo de caducidad que yo pueda decir, por ejemplo, pues el derecho a la paz solo va a tardar 5 años, sino que estos no tienen pues un límite de tiempo. Platicábamos también de la característica de la irrenunciabilidad, pues como ya lo dijimos, yo no puedo soltar estos derechos, no puedo decir un día si los quiero y pues al otro día no, sino que simplemente yo ya nací con esos derechos y pues no puedo renunciar a ellos. Son transnacionales. Esto quiere decir de que mis derechos, tengo derecho a la vida tanto estando acá en Guatemala como estando quizás en la China o en otro lado. Cualquiera de mis derechos pues son válidos en todas partes del mundo, y pues por ello de que son derechos no jerarquizables. Esto también nos explica cómo no un derecho es superior a otro, no, cómo es que todos los derechos tienen igualdad y como cada uno de mis derechos pues eh, no solo no tiene que tener distinción alguna, sino obviamente sin discriminación, y pues como mis derechos también son complementarios con otros derechos, así como por ejemplo mi derecho a tener una libre expresión, también van conectados pues con otros derechos. Y pues bueno, es así también pues como le doy finalidad a este pequeño comentario sobre el primer módulo de clase. em, Dejando un comentario así muy general, pues puedo decirles de que nuestros derechos humanos en Guatemala, a pesar de que tenemos muchas leyes pues que hemos ratificado como país, pues es triste ver cómo simplemente en teoría, en forma sí existen, pero en la práctica o la realidad es completamente diferente. Cada uno pues de los guatemaltecos hemos sido vulnerado en una u otra forma nuestros derechos, no solamente sobre el Estado, sino también por las mismas personas con las que pues a veces pues interactuamos. Obviamente el Estado debería de proporcionarnos pues, los derechos básicos como el derecho a la seguridad, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud pública. Hemos visto cómo estos derechos, principalmente en época de COVID, han sido pues vulnerados grandemente, pero esperemos no perder la fe y que quizás en algún momento pues el sueño de los derechos humanos y que sean verdaderamente equitativos y para todo el mundo, no sea solo un sueño, sino en algún momento sea una realidad. Gracias.